El Dr. Victor Von Doom es uno de los villanos más formidables de Marvel Comics y uno de los favoritos de muchos. En este video vamos a ver el origen del personaje y entender mejor sus motivaciones y su vínculo con la magia y la hechicería. Chapa tu canchita y sube el volumen porque aquí comenzamos. Gente, antes de empezar no olviden que si el tema sobrenatural es lo tuyo, visita mi canal paranormal llamado Mundo Oculto. Recientemente he subido el testimonio de una mujer acerca de su encuentro con un licántropo aquí en Perú. No olvides que si el tema sobrenatural es lo que te apasiona, suscríbete a mi otro canal. Para esta historia me estoy basando completamente en el origen del personaje presentado en los Cuatro Fantásticos, los libros de Doom del 2006. Historia que sirvió para entender mejor a Victor Von Doom y revelar su perturbador origen. La historia nos ubica en Latveria. Ante nosotros está el conocido villano Doctor Doom. Él menciona que la creencia popular indica que la memoria de un bebé no se forma hasta pasados sus primeros años, pero dice que eso es mentira, al menos en su caso, porque Victor Von Doom recuerda todo, cada momento de su vida donde intentaron quebrarlo, cada pérdida, cada sacrificio, incluso la venganza tomada por sus mismas manos. Él no puede olvidar nada de su historia, así lo intentara. Nos remontamos a varios años en el pasado. El clan gitano de los Von Doom se reúne para celebrar en una noche de luna, en algún lugar de Latveria. Victor menciona que su padre nunca le creyó, pero él recuerda todo, incluso cuando estaba en el vientre de su madre. Plantea que tal vez el enfrentamiento de ella con los demonios que enfrentó en ese tiempo hizo posible que Victor desarrolle esta habilidad extraña. El padre de Victor, Werner Von Doom, nunca le creyó, pero su madre creía cada palabra que le decía a su pequeño, y le dijo que sabía que él era especial. Él sentía el cálido cariño de su madre, pero sus manos siempre estaban frías, y entendería el porqué en los años que venían. Victor admite que era muy pequeño para entender exactamente lo que sucedía con su madre. El porqué, a pesar del cariño que siempre desprendía y ese particular calor, sus manos eran frías como el hielo. Admite que era muy tarde para ella, muy tarde para su padre y muy tarde para todos. El padre de Victor y su madre Cynthia discuten. Ella está practicando las artes oscuras para que su clan pueda sobrevivir la persecución del varón, pero su esposo está preocupado por lo que podría causarle al alma de Cynthia, y que lo que sea que esté tratando de invocar tal vez perjudique no solo a su clan sino a su familia y también a su pequeño Victor. El padre de Victor tenía razón. Una noche Cynthia invocó a un demonio sin entender el sacrificio que debía hacer, que el poder invocado sería superior al que ella podía controlar, y esa noche trajo la tragedia a todos ellos. Manipulada por el demonio que invocó, la nubló una sed de sangre y venganza contra el varón y sus hombres, personas que trajeron desgracia a su clan, robando sus pertenencias, haciéndole cosas atroces a todos ellos, principalmente a las mujeres. Victor no supo inmediatamente lo que pasó aquel día. Él cuenta que se enteró de todo esto años posteriores, y a través de susurros y habladurías en la oscuridad, entre los secretos de la gente con la que vivía. Aquella noche Cynthia invocó un poderoso demonio, el cual la usó para que mate a decenas de soldados del varón, pero al mismo tiempo el demonio tomó la vida de los niños de la aldea como pago por el poder para su venganza. Los aldeanos persiguieron a la denominada bruja gitana, y uno de ellos logró clavar un puñal en ella. Werner logró encontrar a su amada y estuvo presente en los últimos suspiros de vida de Cynthia, diciendo la última frase que mantuvo oculta de Victor en los próximos años, en un silencio constante debido a la pérdida de su esposa. Vemos una entrevista de archivo. Gustav von Kampen, quien alguna vez fue parte del clan gitano de los Von Doom, explica que alguien que conocía llamado Boris era mejor amigo de Werner en ese tiempo y que las últimas palabras de Cynthia eran relacionadas a Victor, pero no sabe si lo que dijo fue pidiéndole que mantenga al pequeño alejado de la oscuridad o advirtiéndole de lo que podría pasar si Victor se acerca a la magia oscura, y menciona que eso tenía sentido luego de lo que había pasado en el funeral de Cynthia. Victor cuenta que su madre fue enterrada en una colina y sin una lápida. Todos estaban huyendo antes de que el varón descubra lo que sucedió en la aldea contigua. Todos tenían miedo. El clan decidió que Werner y Victor continúen un camino separado de ellos, debido a las acciones de Cynthia. Todos estaban en peligro y le dieron la espalda al padre de Victor, quien era su líder, y en ese momento llamaban bruja, entre otras cosas, a Cynthia, pero el pequeño intervino. El Doctor Doom recordaba lo que hizo aquel día. Él persuadió al grupo de gitanos de no expulsarlo a él y a su padre. Logró hacerlos entender que el camino no debía ser dejarlos de lado, aunque Doom no quiso decir qué fue lo que dijo a la gente de su clan cuando era tan solo un pequeño niño. Gustav sí lo dijo ante cámaras, ya que él lo recuerda con mucha claridad, porque aquel día todos vivieron atemorizados de un pequeño niño. Victor les dijo a los demás que si lo echaban a él y a su padre, él crecería para convertirse en un digno hijo de su madre Cynthia, y que encontraría
a todos y cada uno de ellos para llevarles oscuridad y atrocidades mucho mayores que las que su madre trajo en la aldea contigua aquella noche. Los años pasaron y Víctor junto a su padre viajaban con el clan gitano. El padre de Víctor esperaba que el tiempo logre hacer que su hijo olvide aquel traumático evento, pero eso no sucedió. Los años siguieron y la vida con el clan gitano se convirtió en una buena vida. Los chicos no se acercaban a Víctor, pero no todos. Había una joven de su edad llamada Valeria, que se convirtió en una amiga muy cercana. Ella se convirtió en la única que sabía cómo hacerlo sonreír, y para cuando tenía 11 años, lo único que Víctor quería era crecer para algún día convertirse en su esposo. Un día la esposa del varón cayó enferma y solicitó a un sanador. Los hombres del varón encontraron el clan de los Von Doom y el padre de Víctor se ofreció para poder realizar la labor de curación, pero Víctor presentía que algo malo ocurriría, ya que el varón y sus hombres son todos asesinos. La noche siguiente el padre de Víctor había vuelto, pero tomó a su hijo y buscó escapar. Él explicó a Víctor que la esposa del varón falleció, el cáncer estaba muy avanzado, pero el varón decidió culparlo, así que él tuvo que escapar. Los hombres del varón estaban cerca, así que debían irse. Pasaron 4 días a caballo en las húmedas noches debido a la lluvia y las heladas temperaturas de las montañas. Víctor le decía a su padre que debían pelear, pero él sabía que no tenían posibilidad, por eso siguieron huyendo a pesar de que el frío estaba congelando al pequeño Víctor. Así que su padre hizo todo lo posible para mantener a su hijo con vida, aunque eso significara dar su propia vida para que su pequeño sienta hasta la más pequeña sensación de calor en el cuerpo. El pequeño Víctor, horrorizado, trataba de despertar a su padre sin éxito, pero él aún no estaba muerto. Él se dio cuenta esa noche, gracias al frío cuerpo de su padre, que su madre murió sirviendo a un demonio, y que el alma de ella estaba residiendo en la tierra de los demonios, en un eterno tormento, algo que Víctor debía remediar. Los miembros del clan lograron encontrarlos y ayudarlos, pero los hombres del varón tomaron a Werner para llevarlo ante su maestro por la muerte de su esposa, y el pequeño Von Doom sabía que debía buscar una fría venganza. Vemos a Silvia Rossetti, una mujer que en su momento fue amiga de Valeria, el primer amor del Dr. Doom. Ella decía que luego de la muerte de Werner, su hijo cambió. En realidad nunca fue el más bueno del clan, pero al menos era cercano con Valeria, aunque eso se estaba quebrando. Vemos un recuerdo de la mujer hablando con Valeria, advirtiéndole que Víctor estaba marcado por la maldad, por lo que sucedió con su madre, que no hay cosa que se pueda hacer por su sufrimiento. A su vez, la mujer de adulta confirmó que en ese tiempo Víctor encontró los libros de hechicería de su madre, y el Dr. Doom dijo que en ese tiempo necesitaba demostrar si el talento por las artes oscuras de Cynthia pasó a él como creía. El tiempo avanzó y Víctor no encontró respuestas en las artes oscuras, pero empezó a buscar nuevas opciones y gran crecimiento en la ciencia. Desarrolló dispositivos para poder ayudar en la pelea de su clan contra el varón de Latveria y sus hombres. A la edad de 16 años se volvió el líder de su clan gitano, y los hombres del varón les tenían miedo por los implementos de ataque que desarrollaban. Pero esto lo llevó a apartarse de Valeria. Ambos crecieron para tomar caminos diferentes. Víctor reveló que todo lo que había hecho hasta ese momento en realidad era una distracción para que otros no vean sus verdaderas intenciones, el de buscar a su madre a través de diferentes reinos para encontrar su condenada alma y poder salvarla. Además, poder llevar su venganza contra el varón y sus hombres para hacer que su clan gitano se alce por encima de ellos. Una noche, luego de otro intento por ubicar el alma de su madre, él salió a caminar sin rumbo, pero se apartó demasiado, llegando al terreno de la patrulla del varón, donde se topó con uno de los soldados. El hombre pensaba que obtendría una fortuna por llevar el cuerpo sin vida del mítico Von Doom, del que tanto temen todos. Víctor no llevaba sus implementos, pero logró enfrentarse al hombre y derrotarlo. Puso sus manos alrededor de su cuello presionándolo, esperando ver cómo su vida pasaba a la muerte, pero no logró ver nada. No encontró respuestas, por el contrario, se sintió horrorizado por lo que hizo, y pensó que así debió sentirse su madre la noche en que invocó al demonio, acabando con la vida de personas a las que no quería matar, y que ahora de verdad es un digno hijo de Cynthia. Pensó en que esas emociones debían ser bloqueadas de su mente inmediatamente, cuando uno de sus subordinados llamó a la puerta. Un hombre de Estados Unidos había llegado, ya que deseaba hablar con el famoso Víctor Von Doom. El villano cuenta que la persona ahí era un general del gobierno norteamericano, preocupado, al igual que otros políticos, que los enemigos de América lo encuentren primero. Sus inventos y logros han hecho eco en diferentes partes del mundo. Le ofrecieron dinero y posibilidades de estudio en diferentes laboratorios grandes. Doom dice que ahora el costo que habría pedido habría sido mucho más elevado, pero en ese tiempo todo lo que quería Víctor era irse de Latveria, por la culpa que lo seguía y atormentaba, así que decidió ir a Estados Unidos para poder mejorar en su lucha contra el varón. La llegada de Víctor no fue bajo los medios tradicionales. Él no tenía pasaporte ni visa de estudios o cualquier tipo de documentación. Lo único que tenía era
su visión e intelecto, la habilidad de ver por encima que cualquier otro hombre que estos miembros del ejército habían encontrado en ese momento. Ese era el pasaporte de Víctor al Nuevo Mundo. El general Mastersons le presenta las instalaciones a Víctor. Le comenta que la base está a menos de una hora de la universidad en la ciudad y que podrá asistir a clases, pero todo lo que desarrolle lo podrá hacer en el laboratorio de la base, ya que tienen todo lo necesario para él, y que si hay algo que no esté, están seguros que Víctor podrá crearlo. También le dice que dentro del campus de la base hay algunos alumnos que él debe conocer. Aquel día él vio cosas que nunca antes había visto, y también comprendido sobre la oportunidad que tenía, dándose cuenta de que no sería el único a quien utilicen en este acuerdo, poniendo los problemas del pasado atrás y enfocándose en el futuro, en aprovechar la oportunidad de conocimiento que se le había presentado para aprovecharlo en su propio destino. Aquella noche, al cerrar los ojos, la cara del soldado fallecido no se le aparecía, sus manos no temblaban, Víctor pudo dormir tranquilamente. Una voz interrumpe la narración del Dr. Doom. Alguien le pregunta sobre aquella vez que fue en ese lugar donde conoció por primera vez a Reed Richards, y que se suponía que ambos iban a compartir dormitorio. Víctor confirmó que el alumno que el general quería que conozca era Richards, pero su primer encuentro no le causó impresión, incluso menciona que fue Reed quien sugirió que ambos compartan habitación, ya que tenían cosas en común como la maestría en ciencias teóricas, etc. Pero Víctor se negó, indicando que quería su privacidad y el general ya había mandado a hacer una habitación a prueba de sonido para que no lo perturbaran. Igual Reed agradeció poder conocerlo. Doom dijo que aquella vez él solo pensaba en expandir su conocimiento y Reed no parecía gran cosa, pero entró en su radar semanas después durante una de sus clases. Víctor corrigió a uno de los profesores acerca de las declaraciones del tiempo, indicando que el tiempo no es como un río que fluye en una sola dirección, sino que es una constante, que el tiempo es una dimensión física de tantas que existen, y que el ser humano no las puede ver ni comprender aún. Reed levantó la mano para indicar que lo dicho por Víctor era correcto, que sus experimentos han empezado a tocar otros planos alternativos de realidad, y que incluso el fenómeno poltergeist o avistamientos ovni podrían ser explicados como planos de realidad que brevemente colisionan con otros, haciéndolos visibles a la vista humana por un periodo corto de tiempo. Aunque Reed le dio la razón a Víctor, este se molestó e indicó que la próxima vez le pediría si necesita que lo ayuden con algún argumento. Aunque el intelecto de Reed era respetable, Von Doom consideraba que era muy noble al pensar con entusiasmo en los otros planos de realidad, como si ahí habitaran seres que quisieran felicidad para otros. Por experiencia de Víctor, eso no era así. También habló sobre lo insípidos que eran los jóvenes en el campus, preocupados por problemas banales como deportes, citas, fiestas o cerveza. A él no le importaba nada de eso y se enfocaba solo en sus estudios científicos. En la base, Víctor encontró actitudes similares a los muchachos del campus. Todos estaban tan enfocados en otras cosas que no lograban ver que él perseguía una agenda propia. Él no quería ser parte del sueño americano, quería lograr completar sus propios planes. Incluso mantenía tranquilo al general cumpliendo con pequeños logros, para que puedan darle todo lo necesario para su laboratorio privado, donde otro tipo de dispositivo estaba siendo creado. Confesó que por una noche dejó la guardia baja y decidió mezclarse con la gente del campus. Incluso uno de sus compañeros que lo asistía en clases se sorprendió de ver a Víctor tomando en una de las fiestas. Ambos estaban viendo cómo Ben Grimm, futura mole de los Cuatro Fantásticos, estaba festejando con unas chicas y estaba siendo un simple estudiante universitario, quien también era quarterback del equipo de fútbol. Víctor, debido al alcohol, conoció una chica a la cual le hablaba de sus logros en Latveria y sobre quién era él. La mujer lo besó y él correspondió el beso, pero sintió un vacío que lo hizo pensar y reaccionar, pensar que esa mujer no podía colarse bajo las defensas de Víctor Von Doom, así que la atacó, viendo por un breve momento a su propia madre y al soldado que mató la última noche en Latveria, lo que salvó la vida de la joven, ya que fue ahí recién que Víctor soltó su cuello y ella pudo escapar. Esperando que las autoridades vayan por él y pensando en alguna defensa que justifique sus acciones, Víctor se sentó a esperar, pero eso no sucedió. Incluso la joven no fue vista por el campus nuevamente. Daniel Kurz, antiguo compañero de Víctor, explicó que el incidente de aquella noche fue contra Sandy Bidwell, que ella no dejó la universidad, quería presentar cargos contra Víctor, pero alguien alertó a los militares, lo que involucró a la administración del campus y al gobierno. Lo último que supieron de ella era que sus padres se la llevaban del sitio, en un nuevo Rolls Royce recién adquirido, lo que confirma que fueron sobornados por el silencio de su hija y por no perjudicar la estancia de Von Doom ahí. Las cosas con él y sus compañeros cambiaron. Hasta ese momento lo toleraban por ser el estudiante de intercambio excéntrico, pero luego del incidente a todos les daba miedo y peor aún sus conexiones militares, a los cuales parecía no importarles el comportamiento
comportamiento del joven estudiante. Víctor continuó con sus inventos y avances, diciéndose a sí mismo que un momento así no volvería a suceder. No dejaría que sus americanos bajen su guardia nuevamente. Le presentó al general Mastersons una máquina del tiempo y enseñó a 2 chimpancés. Uno de ellos es el que usará para probar su máquina una semana después. El otro apareció en la máquina la noche anterior, confirmando que el experimento es un éxito, ya que ambos chimpancés son el mismo, solo que de diferentes momentos en el tiempo. El general felicita a Víctor por sus logros y le dice que si Richard resulta ser la mitad de valioso que él, entonces tendrían otro apoyo. Pero Víctor se sorprende porque pensaba que él había decepcionado al general. Pero este revela que llegaron a un acuerdo y que Reed iría al programa espacial, a lo que Víctor responde simplemente que lo mantenga fuera de su camino. El general dice que eso es lo que siempre hace, mantener los problemas de Víctor fuera. Pasan por el área de los robots que Víctor está desarrollando, pero él dice que son aún difíciles de programar, porque la inteligencia artificial que usa en ellos continúa pensando que es una persona de verdad. Doom revela que en su laboratorio privado estaba tratando de llevar a cabo su máximo logro, encontrar la manera para visitar diferentes planos de existencia y poder liberar a su madre. Pero Reed Richards ingresó y revisa sus apuntes, pensando que había algo mal en sus cálculos, e incluso mencionando que había símbolos que no parecían científicos y que no podía comprender. Víctor se molestó por esta interrupción diciéndole a Reed que no buscaba un colaborador, y Reed pidió perdón por entrometerse. El día llegó y Víctor pudo desarrollar la máquina que lo ayudaría a acceder a otros planos de realidad y buscar a su madre en estas dimensiones. Su compañero Kurtz fue quien ayudó a activar la máquina, pero algo salió terriblemente mal y hubo una explosión, algo que le costó la educación y el ojo a Kurtz. Pero por un momento vio como Víctor se envolvía en estática y lo escuchó hablar con alguien a quien le decía mamá y que por favor se sentía solo. Víctor accedió a estos otros planos de existencia, lo que en el mundo real fueron segundos, para él se sintió como semanas, recorriendo diferentes lugares hasta encontrar en una dimensión alternativa y demoníaca a su madre Cynthia, la cual estaba siendo torturada por un inmenso demonio, y Víctor intentó liberar a su madre sin éxito alguno de esta especie de infierno. Luego de algunos días, Víctor despertó en la cama del hospital del campus con el rostro severamente dañado por la explosión. El decano de la universidad le anunció su expulsión y que su experimento casi le cuesta la vida a su compañero Kurtz. Luego el general Mastersons fue a visitarlo para decirle que su expulsión del campus universitario no afectará que él siga trabajando para los militares en la base. A Víctor no le podía importar menos ambas noticias, lo único en que pensaba era que fracasó en su experimento. Todo fue peor cuando Víctor pudo ver su rostro severamente quemado y dañado por la explosión, pero lo que él en realidad pensaba era en lo que vio, como su madre gritaba de dolor por la tortura del demonio, y él sentía aún en su cara las garras de la criatura tocándolo. El frío fuego infernal logró llegar hasta el corazón de Víctor Von Doom. Al pasar una semana él planeó su escape, pensaba que pasar tanto tiempo con los americanos lo había hecho débil, y quería irse de ahí, pero al irse los dejaría sin nada. Es por eso que usó uno de los androides para destruir todo lo que había logrado y todo lo que había creado para el gobierno. Los soldados acudieron al laboratorio en la base para tratar de apagar el fuego. El general pidió la detención inmediata de Víctor, pero él ya se había ido y había logrado tomar vuelo hacia otro país. Irse de América dejó a Víctor con pensamientos y recuerdos muy fuertes para él, recuerdos que lo acompañarían incluso en sus más oscuras pesadillas. Esa noche él soñó con la dimensión infernal y el demonio que tenía prisionero a su madre, alimentándose lentamente de su alma. El demonio le dijo a Víctor que ahora él fluye por sus venas y que no puede hacerle daño, porque sería como dañarse a sí mismo. Las pesadillas lo acompañaban cada día, sintiendo aún en su rostro las garras del demonio. Víctor estaba escondiéndose en alguna parte de Europa del Este, lugar al que el gobierno norteamericano no podría llegar, pero lo único que lo alcanzaba siempre era el recuerdo de su fracaso. Víctor se seguía recriminando que el propósito de su vida siempre fue salvar a su madre de su tormento, pero cuando llegó el momento él no estuvo a la altura del desafío. Afuera del lugar donde Von Doom se quedaba estaba un hombre llamado Otto, a quien Víctor pidió que se fuera y lo deje en paz. Durante un tiempo el anonimato de su rostro tapado por los vendajes le permitió mezclarse entre la gente. Llamaba la atención, pero pocos querían verlo detenidamente por su apariencia física, algo perfecto para que nadie siquiera lo reconozca. Por las noches se mantenía ocupado, usando cosas que encontraba en la basura para desarrollar tecnología que le permitía cumplir su cometido. No querer dormir lo mantuvo en largas jornadas de trabajo y decía que su cuarto lucía como el de un demente, pero un demente es por lo general un genio roto. Mientras los americanos se habían vuelto enemigos de Von Doom, los enemigos de América buscaban a Víctor para ser su aliado. Un hombre que trabajaba para la KGB, el gobierno ruso, lo buscaba para unirse a ellos en el departamento
Proyecto X, y así derrocar el imperialismo de los americanos. El hombre le dijo que no era una invitación la que le estaba extendiendo, sino una orden. Quería forzar a que Víctor vaya con ellos, pero él usó dispositivos para intentar asustar a los agentes. La explosión hizo efecto neutralizando a estos agentes y él les dijo que no quería ser parte de su silenciosa guerra, no quería relacionarse con los rusos ni con los americanos, añadiendo que si volvía a ver a la gente, uno de los dos terminaría sin vida y que él no tenía miedo a morir. El tiempo pasó, las amenazas surtieron efecto ya que él no sentía las miradas en la ciudad. Él decía que era un hombre desquiciado y los días pasaron iguales, trabajando en sus inventos, intentando no dormir, y cuando lo hacía veía las pesadillas. El dinero que ahorró por tanto tiempo iba a acabarse, así que Víctor necesitaba idear algo. Los meses pasaron y él repetía los días de la misma manera, empezando la mañana sacando al ebrio que siempre se acobijaba en la entrada de su casa, y Víctor un día acudió a la plaza, pero no tenía ni idea de con quién se toparía ahí. Una voz lo llama y era Valeria, su antiguo amor. Valeria se preocupó por el estado de Víctor, pero él se sorprendió de verla lejos del clan. Ambos acudieron a un café donde ella contó que durante meses los hombres del varón han estado persiguiendo y matando a la gente de su clan. El varón quiere encontrar a Víctor para entregarlo a los americanos como un favor. Valeria era la lideresa del clan gitano en ese momento, y uno de los videntes llamado Cristos le dijo que había tenido una visión, vio a Víctor con su rostro escondido del mundo, herido y que necesitaba ayuda. El clan reunió un poco de dinero que les quedaba para hacer que Valeria emprendiera el viaje, para encontrarlo en el lugar donde el adivino le había dicho que estaba, y lo reconoció por los vendajes que llevaba. Ella fue al lugar para salvarlo. Durante las siguientes semanas su vida cambió, el hoyo en el que estaba se esfumó con la oscuridad. Valeria lo ayudó a sentirse mejor, incluso no miró al otro lado cuando vio la cara desfigurada de Víctor con las marcas de garras del demonio. Él pensaba que tal vez había fracasado para poder ir de vuelta a ella. Tal vez él estaba roto para que Valeria lo cure con sus manos sanadoras. Las pesadillas se fueron aquella noche y Valeria empezó a hablar con Víctor sobre volver a su hogar, volver a Latveria, pero él se mantenía dudoso sobre esa decisión. No sabía si hacerlo por todo lo que esa tierra le había quitado, su padre, su madre, pero Valeria dijo que Latveria es su hogar y que deben volver para enmendar las cosas. A la mañana siguiente, Otto aparece en su puerta y Víctor sigue siendo malo con él, pero su amada le dice que no debería tratarlo mal, que tal vez Otto es alguien que perdió todo y que la vida no es justa, que Víctor sabe mejor que nadie sobre eso, a lo que él se quedó pensando y se dio cuenta. Pero en ese momento un auto aparece y los miembros de la KGB descienden. El agente toma como prisionera a Valeria para amenazar a Víctor en hacer lo que ellos dicen. Von Doom le dice a Valeria que se ha dado cuenta de lo que sucede, que Cristos no es en realidad un adivino. Es en ese momento que vemos una grabación de la entrevista a Cristos, donde él confiesa que inventó todo sobre haber tenido una visión, para convencer a Valeria de ir por Víctor, para que así los rusos puedan capturarlo. Cristos temía por su vida, ya que fue amenazado por el varón de Latveria. De pronto, una energía rodeó a Valeria bajo la mirada sorprendida de Víctor, quien explicó que luego de eso la calle se llenó de magia. Los soldados dispararon, pero lograron ser reducidos. Cuando todo se disipó, Otto estaba en el suelo, herido. Él había salvado a Valeria y le reveló a Doom que en realidad él viene de las montañas del Tíbet. Antes de morir, Otto reveló que hubo una profecía, que un día un hombre que perdió todo y que escondía su rostro del mundo iría a su templo para volverse su maestro, que Víctor era ese hombre y en el monasterio dominaría ciencia y magia combinadas para convertirlo en alguien superior. Aquel día Víctor le dijo a Valeria que debía volver sola, que él no lo haría, eventualmente volvería para buscar venganza contra el varón, pero primero necesitaba seguir su camino y se dirigió al monasterio. Acudir a ese sitio en las montañas del Tíbet no fue fácil. Primero tuvo que hacer estudios para encontrar el sitio, preguntar a antiguos monjes, transcribir antiguos grabados, ver viejos mapas, visitar antiguos viajeros y usar todas las herramientas que estaban en su poder para hacerse paso hasta llegar al monasterio. El frío de las montañas entró por su cuerpo hasta sus huesos, haciéndole recordar del frío de la dimensión demoníaca, donde la criatura que tortura a su madre le decía que Víctor estaba maldito desde su nacimiento. Los días pasaron y él siguió escalando, a pesar de que su comida se había acabado. Estando hambriento y con el frío que congelaba su cuerpo, Víctor siguió y escuchaba en el susurro del aire la voz del demonio, diciéndole que su destino estaba en acompañar a su madre en esa dimensión. Por un momento Víctor pensó que el demonio estaba ahí con él, ya que vio algo, pero eso no era ese demonio, sino que era la criatura conocida como el mítico Yeti, la entidad de las montañas del Tíbet. Estaba parado ante Doom, listo para acabar con su vida. Él trató de huir, pero su condición y el clima no le permitían defenderse como hubiese querido. Buscó entre sus cosas por algo que pueda ayudarlo a defenderse, y cuando todo parecía acabado, Doom logró encender una de sus
granadas, la cual posó en la boca del Yeti, acabando con él inmediatamente. Estando herido en la nieve, él pensaba que tal vez lo que la montaña le dio para acabar con su vida terminará siendo lo que lo salve al final de todo. Esa noche usó uno de sus implementos para encender una fogata, pudo alimentarse del cuerpo del Yeti y usó su pelaje para el frío, pero su herida no sanaba y cuando emprendió rumbo nuevamente por la montaña se desmayó. Para suerte de Víctor, monjes del monasterio estaban muy cerca, logrando recogerlo de la nieve y llevándolo a su monasterio, donde pudo conocer a los demás monjes, quienes estaban felices de ver que estaba ya mejor. El entrenamiento de Víctor comenzó durante años, aprendiendo y profundizando en sus estudios. Él explica que desde hace mucho tiempo los monjes supieron combinar magia con tecnología, avances que el mundo exterior ni siquiera soñaba. Las inclinaciones de Víctor fueron más por la ciencia, pero con una nueva perspectiva. 5 años pasaron en el monasterio y él logró ascender hasta convertirse en un maestro de las artes místicas y en un científico demasiado inteligente. Los monjes hacían reverencia a Víctor, ya que consideraban que era una persona con respuestas a preguntas que aún no se habían formulado, y que él ha crecido muy por encima de todos los monjes. Víctor vio en esta la oportunidad para iniciar un nuevo camino. Él empezó a recorrer el mundo para ver cómo había cambiado todo en su ausencia de 5 años, pero no tomó en cuenta que principalmente lo que había cambiado era él. Se topaba con personas, pero los veía como seres que se interponían en su camino y en sus grandes planes. Con la ayuda de sus monjes, él construyó un observatorio digital en el santuario principal para poder observar los acontecimientos del mundo. Pudo ver que Latveria había cambiado y estaba peor que nunca, bajo el mandato del ahora nuevo rey Vladimir, quien antes era el varón. También pudo ver que entrevistaban a Reed Richards por sus avances aeroespaciales. Los medios llamaban a Reed como el hombre más inteligente del mundo y posiblemente del universo, retumbando esa frase en la mente de Víctor. Él pensó en sus fracasos en la universidad, en que Reed estuvo husmeando entre sus apuntes diciéndole que algo podía fallar. Pensó que Reed también trabajaba para el gobierno y que seguro fue él quien saboteó su experimento, aquel que no le permitió salvar a su madre y que lo dañó permanentemente en el rostro. En una entrevista, Larin, un antiguo sirviente del monasterio, contó cómo Víctor perdió la cabeza y se volvió más excéntrico luego de ver a Reed en el monitor. Desde ese día los monjes lo llamaban Doctor Doom y sabían que él no era como ninguna otra persona. Esa noche Víctor tuvo un sueño donde se dio cuenta que a pesar de que siempre se consideró superior a los humanos, hay algo que él comparte con todos nosotros y eso es la fragilidad. Despertó con imágenes en su cabeza, el rostro de Valeria, los soldados llevándose a su padre, la pérdida de su madre ante el demonio hace mucho tiempo. Estas imágenes tomaban su mente mientras sentía mucha pena. Ese era el demonio que conocía, vivo dentro de sí mismo, tratando de demostrar que él era solo un simple mortal, que él podía tocarlo en cualquier momento que deseara y que él caería en pedazos. Eso debía detenerse. Doom no podía ser como cualquier otra persona, sin emociones, sin dolor, ningún calor o frío lo afectaría otra vez. El trabajo comenzó al día siguiente. Doom en una caldera gritaba que necesitaba más fuego. Usando lo que había aprendido en el templo, se removió finalmente del mundo, crearía una segunda piel, tecnología adaptable se alinearía con la armadura y un encantamiento la sellaría para que el demonio no pueda llegar a él ni en sus sueños, pero el frío del metal en su piel le recordaría su existencia y que él mantiene el alma de su madre capturada en su reino, pero eso era por ahora. Sus súbditos le dijeron que avisara si sentía dolor al colocarse la armadura, a lo que él respondió que el dolor es para hombres menores y que desde ese día él no conocía el dolor, pidiendo que traigan su máscara. Desde ese día, ojos mortales no volverían a posarse sobre el rostro de Víctor. Desde ese momento en adelante, él se había convertido finalmente en el Doctor Doom. Una voz le pregunta qué sucedió después, a lo que Doctor Doom respondió que empezó a reclamar su destino y que todo comenzó en Latveria, el lugar que destruyó a su familia, que ese sería el sitio donde el Doctor Doom haría sentir por primera vez su presencia en el mundo, donde la sangre de los tiranos recorrería las calles. Eligió a Larin, uno de sus súbditos, para acompañarlo en su travesía, surcando el cielo helado de los Himalayas en búsqueda de venganza. Víctor llegó a Latveria, la cual describió en ese momento como un sitio que había perdido belleza de los años pasados, donde los ricos esclavizaban a los pobres y los usaban en trabajos forzados para su beneficio ante la mirada vigilante de los soldados del rey. Latveria era un sitio que necesitaba el cambio que Doctor Doom quería para su país. Luego de una semana de estudios, él sabía dónde hacer sentir su presencia por primera vez, mostrándose ante los soldados en un campo de trabajo, donde lo llamaron demonio, pero Doom respondió que él había visto al demonio y que él es algo diferente. Los soldados dispararon todas sus balas sin tener posibilidad alguna. La armadura de Doom, más allá de ser altamente tecnológica, estaba protegida por el encantamiento. Él
menciona que ningún hombre puede tocar a Victor Von Doom, y uno de los presos reconoció el nombre, como el muchacho que alguna vez peleó contra el varón antes de convertirse en rey. Doom respondió que una vez fue Victor, y que ha regresado para derramar la sangre de los tiranos, incluyendo la del rey Vladimir. Así que ordenó que se esparza la voz, que la tiranía del rey llegaría a su fin, y que el Dr. Doom estaba ahora en Latveria. Él explicó que él podía tranquilamente volar al castillo y matar al rey. Los soldados no habrían podido hacer nada, pero quería que la gente supiera de él primero, que lo vean como un salvador, como un héroe, y que Vladimir sintiera cómo él iba acercándose poco a poco, cómo armaba una revolución. Larrin y Victor se establecieron en un castillo abandonado que estaba rodeado de un cementerio, donde yacían los cuerpos de personas que el rey había matado, mientras Larrin ayudaba en el diseño de los Doombots. Victor veía el mapa de Latveria. Su súbdito se da cuenta de que algo lo molestaba, estaba más meditativo que de costumbre. Doom admite que quería que su ascenso al poder se haga más rápido, pero para eso necesitaría a su familia. Él acudió donde su clan gitano, donde se reencontró con Boris, quien se sorprendió de lo que Victor había hecho consigo mismo. Aunque se asustó al principio al verlo, reconoció su voz y dijo que lo seguiría. Reunió a los jefes de la tribu gitana Von Doom aquella noche, explicándoles la revolución que estaba por venir y que ellos debían ser parte. Doom dijo que tenía todo el implemento necesario para derrocar al rey. Los miembros del clan eran los que mejor conocían el terreno de Latveria. Sus mensajeros podrían esparcir las noticias de la revolución utilizando dispositivos que proyectaban hologramas que mostraban las hazañas de Doom, la que había ejecutado contra los soldados del rey. De esa forma convencería a los demás de levantarse en armas. Uno de los hombres narra ante cámaras que aquella noche uno de los jefes cuestionó las acciones de Victor. Él los había abandonado y ahora volvía en el traje de un loco, que todo parecía apuntar que el único cambio que quería Victor era que el antiguo rey se vaya para que él sea el rey y tenga a todos bajo su poder. Victor dijo que ellos deben hacer lo que él dice porque él era el líder del clan. Durante días, mensajeros estuvieron enviando los mensajes de Doom para que todos se levanten y se sumen a sus filas, esperando el momento adecuado para lanzar el ataque y derrocar al rey. Valeria apareció en la guarida de Doom cuestionando lo que él estaba por hacer, diciéndole que la armadura solo lo estaba separando del mundo y manteniendo sus pesadillas fuera, pero estaba equivocado. Doom pidió a su súbdito que la retire del lugar para prepararse para la guerra. Días después, Victor arregló con el tío de Valeria para que la sacara de ahí antes del inicio de la batalla. Usando a los Doombots y a su nueva legión de seguidores, los ataques de Victor a los soldados del rey se hacían más frecuentes. Las peleas se daban todos los días y la guerra había comenzado. Cada pequeña victoria hacía que más y más personas se unan a la causa de Doom para pelear por la libertad, para celebrar el cambio que se avecinaba en ellos, para volver a la gloria de los Von Doom. Un mensajero de Victor llegó al palacio del rey, trayéndole un comunicador para que pueda hablar personalmente con Doom. El mensajero fue ejecutado luego de eso por órdenes del rey. Victor le dijo al rey que tenía una sola oportunidad para rendirse, pero el rey sintió eso como un insulto y le dijo que cómo se atrevía a hablarle así a su rey. Victor respondió que él no era eso para él y que alguna vez fue el varón que asesinó a su familia, repitiéndole la oferta una última vez antes que el varón destruyera el dispositivo. Pero Victor esperaba esa respuesta por parte del varón. Él no quería que se rinda, así que entró en ejecución la última fase de su plan: tomar el poder de Latveria e implantar su soberanía, haciendo un llamado a sus súbditos que lo esperaban fuera del castillo. La batalla final había llegado y todos empezaban a pedir victoria por Victor Von Doom. El Dr. Doom, sus Doombots y otros mecanismos de batalla que había creado avanzan por las ruinas de un pueblo junto a todos los soldados. La pelea inició, pero el ejército del rey no es rival para el Dr. Doom. Él planea el siguiente ataque, pero uno de sus capitanes dice que sus hombres necesitaban descansar para poder recuperar fuerzas y acompañarlo en la batalla. Doom responde que tal vez lo que necesitan es ver a su líder acompañándolos para recuperar esa fuerza y seguir adelante. El capitán también le menciona de prisioneros, soldados del rey que fueron capturados. Victor duda sobre ejecutarlos, pero el capitán dice que no será necesario porque ellos quieren unirse a Doom y tienen información de que muchos hombres del rey también quieren eso. Un nuevo plan entró en ejecución. Los soldados capturados fueron liberados y regresados al rey. Los hombres de Doom marcharon junto a él a la entrada de la ciudad capital de Latveria para esperar a la mañana siguiente a que inicie el ataque. El día llegó, ambos bandos estaban uno frente al otro esperando el primer disparo, pero nadie se movía. El rey había ordenado el ataque, pero sus hombres no le hacían caso. El único que se movió fue Victor, caminando hacia líneas enemigas sin que nadie mueva un solo músculo, pero cuando Doom estaba cerca, los hombres abrieron paso sin atacarlo o detenerlo, haciéndole una reverencia. Los soldados que habían liberado corrieron la voz de que Victor aceptaba la rendición de los demás, así que el rey se había quedado solo. Ahora Latveria entera apoyaba al Dr. Doom. Ingresando a la capital
capital la gente lo miraba con admiración. Doom solicitó la presencia del rey y uno de los hombres le avisó que planeaba escapar por un túnel debajo de la iglesia. Víctor acudió a tiempo, ingresando por una de las ventanas y viendo cómo Vladimir estaba con su segundo al mando. El rey pensaba que podía pelear contra Doom, pero no era rival para él. En las sagradas paredes de la capital, sus dioses no protegieron al soberano monarca de Latveria. Doom cumplió su venganza y mató al rey, proclamándose como nuevo amo de Latveria, indicando que una nueva era se avecinaba. El segundo al mando del rey Vladimir exclamó que el rey había muerto y que ahora Víctor era el nuevo rey. Larga vida al rey von Doom. Él también le dijo que sus fuerzas son suyas y están a sus órdenes. Los cambios no se hicieron esperar y como un huracán, Víctor empezó a dar la prosperidad al país que desesperadamente lo necesitaba. Y este país pedía este cambio desde hace tiempo. El castillo del rey fue quemado y destruido. El pueblo donde falleció su madre fue nombrado la nueva ciudad capital y el comercio y prosperidad se incrementaron rápidamente. El castillo donde inició su rebelión se volvió el lugar donde él gobernaba y las personas aceptaban el nuevo cambio de poder en Latveria. Pero a pesar de tremenda victoria, aún Víctor tenía una hazaña pendiente. Realizó el hechizo para invocar al demonio que tenía prisionera a su madre y este se sorprendió de verlo tan cambiado. Víctor solicitó la liberación del alma de su progenitora, pero el demonio dijo que le haría un trato, ya que es lo que ellos hacen. Le daría la oportunidad a Víctor de que una vez al año pelee contra él por la libertad del alma de su madre. Si Víctor ganaba, el alma sería liberada, pero se mantendría fuera de su alcance, ya que el alma de su madre iría al cielo, un lugar al que Víctor jamás podría ingresar. Pero por cada vez que Víctor von Doom pierda la batalla contra el demonio, el pueblo que liberó y que hizo progresar empezaría a odiarlo, y con el tiempo se volvería el ser más despreciable del país en toda su historia, a lo que Víctor aceptó. Vemos como una periodista es la que ha estado haciendo un reportaje sobre la vida del monarca de Latveria, y Doom le dice que cada año, cuando llega una tormenta por el valle, él y su sirviente Boris bajan a la mazmorra donde Doom lucha contra el demonio para poder liberar el alma de su madre, pero él interrumpe el relato ya que quiere descansar, así que le pide a la reportera que se retire. Ella le pidió si podría tener un vistazo de su rostro bajo la máscara, al mencionar la palabra Valeria, algo que Boris le había comentado, y añade que esa toma podría acompañar su reportaje, a lo que Doom accede. Mientras destapa su capucha y se retira la máscara, le advierte que su rostro no es algo que sea agradable a la vista, y vemos como básicamente el Dr. Doom es un androide cuyos ojos parecen tener lo único de partes humanas en todo su cuerpo. Esto es confirmado luego, porque la reportera habla con Boris al bajar por el castillo. Ella le pregunta si en realidad ese Doombot piensa que es el verdadero Doom, y Boris dice que sí. Recordemos que en su etapa de la universidad Doom desarrolló sus androides, pero había un problema con la inteligencia artificial que pensaba que eran humanos reales. Boris le dice que el verdadero Doom creó también a sus androides que se hacen pasar por él, que algunos a veces piensan que son el mismísimo Víctor, el Doombot que entrevistó por un tiempo gobernó Latveria pensando que era él, y que todos están programados con la voz y memoria del Dr. Doom para que narren su historia. Pero esto culmina con otro giro. La reportera quería dar a conocer al mundo la historia del Dr. Doom, y a Boris le parece que eso podría haber sido genial, pero no será así al final de todo. Ella es encerrada en la mazmorra sin posibilidad de salir, esperando la muerte, ya que nadie puede conocer los secretos del desgarrador origen de Víctor von Doom. Solo para añadir, el demonio que atormentaba a Doom y que tenía posesión del alma de su madre era el mismísimo Mephisto. Pero en el cómic Doctor Strange y Doctor Doom Triunfo y Tormenta, Strange se embarca en una aventura en el infierno con Víctor para liberar el alma de Cynthia al deberle un favor a Doom, algo que finalmente sucede en esos cómics, y el alma de Cynthia von Doom es liberada, desapareciendo en búsqueda de un lugar mejor para el descanso de su alma. Sé que mucho de esto tranquilamente puede adaptarse al UCM, así que veremos si esto resulta ser así. Doctor Doom es un villano muy interesante y de los mejores en Marvel Comics. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios.